El objetivo de la clase del día de hoy es terminar esta unidad. Voy a empezar haciendo un repaso muy rapidito de la clase anterior del día lunes. Bien, entre los temas que estudiamos el día lunes estaba el de energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. Nosotros vimos o se explicó que un gas ideal, la energía interna específica es función únicamente de la temperatura. ¿Sí? Nada más que de la temperatura en gases ideales. La entalpía, de la misma manera, está en ese recuadro rojo por ahí abajo, depende exclusivamente de la temperatura, siempre y cuando sea un gas ideal. También hablamos la clase anterior del calor específico a volumen constante y del calor específico a presión constante. En esta explicación que hicimos, se expuso las ecuaciones del libro, la 425 y la 426. ¿Cómo calcular la diferencia de energía interna específica? Resolviendo esta integral. Es decir, la integral del calor específico, hay que conocer esta función. Nos deberían dar o conseguirlo nosotros de alguna manera. El calor específico a volumen constante en función de la temperatura, eso hay que integrar desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Y de manera análoga para la variación de entalpía entre dos temperaturas diferentes, ¿sí? H2 se refiere a la entalpía a una temperatura 2 y H1 a la entalpía a una temperatura 1. ¿Cómo llamo? Muy similar al caso anterior, solo que aquí ponemos Cp, el calor específico a presión constante, resolviendo estas integrales. Bueno, también se presentó esta gráfica que está por acá. ¿Sí? Esta gráfica son obtenidas estas curvas a partir de datos experimentales. En moléculas o en gases que tienen sus moléculas, estructuras más simples, por ejemplo aquí monoatómicas, argón, helio, neón, criptón, radón, es, digamos, constante el calor específico a presión constante. Y son los valores más bajos, ¿no? Mientras más se va complicando la molécula, por ejemplo, hidrógeno 2, más sube el calor específico a presión constante. Más, acá hay estas moléculas triatómicas. Ya el calor específico a presión constante es mayor. Mientras más complejas sean las moléculas, mayor en promedio son los calores específicos a presión constante. Bien, aquí estaban algunas cositas que ya se me acababa la clase y lo hice más rápido. Lo expliqué más rapidito. Al final de las explicaciones que hace el libro, se dijo lo siguiente y con eso prácticamente se terminó la clase. 1. ¿Cómo calcular la energía interna y entalpía en gases ideales? ¿Cómo podemos hacerlo? Este cálculo, determinar los cambios de energía interna y entalpía para gases ideales. Disponemos de 3 maneras para hacer
este cálculo del delta U y del delta H. Tres maneras, ¿sí? Tres maneras para hallar esto. Una, la más facilita y la más exacta, es ir a calcular de las tablas termodinámicas que ustedes tienen. Por ejemplo, si les daban, por decir, del agua saturada y al azar pongo a 205 grados, ¿ya? El agua saturada, si me dice, ¿cuánto vale la energía interna específica del agua saturada a 205 grados? Facilito, voy acá, la energía interna, cuando es, bueno, este es agua saturada, no sería un gas ideal. No sería de consultar en esta tabla. En la del vapor sobrecalentado tendríamos que ir a consultar. ¿Sí? Bueno, vamos y consultamos directamente en las tablas correspondientes. Así se hace. Este es el primer, y el más facilito y el más exacto, yendo a consultar en las tablas termodinámicas. Bueno, y hablando de las tablas termodinámicas, compañeros, ayer me ocupó algunas horas el hacer lo siguiente, y aprovecho, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya les digo, me ocupó algunas horas, pero lo logré. Estas tablas termodinámicas que están en Teams, por si acaso, si alguien no se acuerda o no ha usado, yo creo que sí, me están dando buena impresión, como dije, este curso, pero por si acaso por ahí alguien, ¿dónde consiguen esas tablas termodinámicas? Están al final del libro de C, pero estas que están a colores más claritas, de mejor resolución, las pueden ir a conseguir en archivos. Entran en archivos, yo creo que todos ustedes saben, pero por si acaso alguien diga, ¿y el profe de dónde sacará esas tablas? Van aquí, archivos, materiales de clase, y ahí están las tablas termodinámicas. Ahí dice Sanger y Volt, Property Tables and Chart, y tablas de propiedades y cartas, ¿sí? Cartas termodinámicas. Esto es lo que se descargan de aquí y resuelto el problema, consiguen las tablas. Pero lo que les digo que hice el día de ayer y que me costó algunas horas es que estas tablas les recomendaría a los que ya se descargaron que quizás se vuelvan a descargar porque ahora está muy liviano. Antes ocupaba más de 68 megas, casi 70 megas, por eso yo no podía colocar en el aula virtual. Ahí permite archivos de máximo 5 megas. No se podía. Y ayer me pasé luchando varias horas y ahora no llega ni a 1 mega. Está muy reducido el tamaño. ¿Sí? Aquí estoy en el aula virtual. Si ven, estamos terminando este capítulo 3, análisis de energía de sistema cerrado. Pero si se van al capítulo anterior, ahí le aumenté y ahí están las tablas. Gracias a que no llegan ni a 1 mega. Le reduje, pero en una proporción increíble, ¿no? De modo que las tablas las pueden llevar hasta en el celular. Son muy ligeritas, imagínense, casi ni 1 mega ocupa. Y están igual de nítidas por un lado. Pero por otro, le hice unos cambiecitos que están mejor que las tablas anteriores que ocupaba tanto espacio. Y estos cambios son los siguientes. Casi todos me imagino que manejan Adobe para abrir estos documentos PDF. Entonces, digamos que alguien quiere irse, a modo de ejemplo, a la tabla A17. ¿Cómo hace?
Una sería muévese así como yo he estado haciendo en días anteriores, moviéndose así rapidito en las tablas. Ahora no. Si alguien está por aquí y quiere irse a la tabla A17, aplasta por acá esta flecha. Y ven, en el lado de ahí está una flecha a la izquierda. Clic ahí. Y luego, por acá está esta figurita de la mitad, aquí a la izquierda que estoy señalando con el puntero del mouse. Hacen clic ahí y les aparece el listado de las tablas. Pero en estas que yo descargué ahora están bien organizaditas. Y ahora van a la A17 y ahí les dice el tema, ¿cuál es? Mire, ya me salté a la A17. Porque antes me demoraba que subía, que voy a la 1, a la 3 y no sé qué. Ahora quiero ir a uno que esté muy atrás. Ya, por ejemplo, A7E en el sistema inglés o A4E. Clic y ya me salto de una. Y hasta me dice de qué es cada tabla. Esa novedad, ¿no? Y cuando ya hayan ido a la tabla y si les molesta lo de la izquierda, vuelven a aplastar esa flechita y le esconden a que no les moleste. Eso hecho. Tiene estos adicionales, está muy cómoda y sobre todo muy ligera. Como, insisto, última vez, no llega ni a 1 mega a ocupar. Bien, entonces, continuando con la exposición, este es el método más, el mejor, si es que dispone de los valores. Van directamente y consultan. Si quieren hacer una resta, tendrían que ir a consultar, por ejemplo, de la energía interna. La energía interna a una temperatura, luego la energía interna a la otra temperatura, y hacen la resta de las dos energías internas y es el delta U. De igual manera con el H, la enthalpía específica, a la una temperatura, a la otra temperatura y hacen la resta. El otro medio es resolviendo las integrales, solo que esto es un poquito más demoroso. ¿Qué tienen que hacer? En las integrales que vimos antes, en las integrales, en estas integrales que se expuso antes, ahí está, reemplazan el CV y el CT, deben conocer las funciones y eso sí está en alguna de las tablas. Creo que era la tabla 2. En la tabla 2 o en la A3, veámosle bien para estar, confirmémosle. Ya. Miren, ahí estoy en la tabla 27, me quiero ir a la A2. Aplasto en esta figurita de aquí. A ver, y ahí sí facilito, me muevo por todas las tablas. En la A2 hasta me dice calores específicos de un gas ideal de varios gases comunes. Ya, esa puede ser, posiblemente esa me ayude. Listo, veámosle. Ya, aquí está. Hay varios literales. La A2 literal B, a varias temperaturas. Esta, mire, aquí está la 2 literal C. Como función de la temperatura, esta tendrían que usar esta ecuación que es los calores específicos de gases ideales para varios gases comunes. Ahí está, aire, hidrógeno, carbón, etcétera, etcétera. En función de la temperatura, esto le ponen en la integral. Cuando vean la CP con esa línea acá arriba, si ven que parece que fuera promedio, en realidad se refiere a las unidades. Cuando vean un CP o un CV con esta linita acá arriba, no se refiere a que se está calculando el CP promedio, sino se refiere
que está en kilomols, porque generalmente las tablas ponen en kilogramos, ¿sí? En kilogramos, pero si están usando moles o kilomoles, solo por esto de las moles, ahí les suelen poner a que uno se dé cuenta de las unidades en este libro le ponen esta línea acá arriba. Un poquito de malo, pero tampoco es nada complicado, es que ponen solo los del calor específico a presión constante. No tiene este libro en estos anexos a volumen constante. No lo tiene. Y si ustedes quisieran calcular a volumen constante, ¿para qué les puede servir eso? Bueno, solo tienen a presión, como digo. Lo que tendrían que hacer es, el CP les sirve para medir cambios de entalpía. Para eso les sirve. Con eso resuelto. Yendo a la A2 literal C. Pero si necesitan calcular el cambio de energía interna, no tienen el CV. Sin embargo, no es problema. No es problema porque, como se vio en la clase anterior, la relación es esta la que tendrían que usar. ¿Sí ven? El CP con esa linita arriba para indicar que se trata de moles, está en moles. Bueno, es solo las unidades. CP es igual a este CV, es decir, que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante, más la constante universal de los gases. Por tanto, como yo escribí la clase del día lunes abajito, si le ven, el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos RU, que está sumando pasa a restar. Y esta relación se deben sustituir en la integral. Eso es lo que tienen que hacer. Es decir, regresando, si es que resuelven con las integrales, lo que tienen que hacer es, a ver, esta línea se me fue, tendrían que hacer delta U es igual, le pone de 1 a 2. Como el libro no tiene calor específico a volumen constante, se pone el CP con las unidades de moles, ¿ya? Menos R, U, menos la constante universal de los gases, CP, y resuelto, integra desde 1 hasta 2, ¿sí? Entonces integra y ya tienen el delta U. Eso es lo que tienen que hacer. Ese es el segundo método. Y el tercer método, para que quede claro, compañeros, el tercer método de hallar tanto delta U como delta H es, aquí dice, con el empleo de calores específicos promedio. Esto es muy simple y de hecho muy conveniente cuando no se encuentran disponibles las tablas de propiedad. Los resultados que se obtienen son razonablemente exactos y el intervalo de temperatura no es muy grande. ¿Qué significa eso? La tercera manera, yendo a estas figuras, ¿ya? Viendo estas figuras, ¿ustedes qué pueden hacer? Digamos que quisieran saber a una cierta temperatura, ¿ya? Por decir a la temperatura de 2000 grados, suponiendo, del agua, ¿ya? Por ejemplo, del agua. ¿Cómo pueden hallar el calor, la energía interna específica? Bueno, para eso le vamos a asumir, claro que está una curva aquí.
Pero si ustedes disponen de un par de valores por acá, de un par de valores, podría hacer una interpolación, por ejemplo, ¿no? Hacer una interpolación y con eso hallar al valor que ustedes quieren. ¿Cuánto vale el CP? El CP. Pero bueno, lo más importante, esta partecita me resulta un poquito difícil de explicar. Me resulta un poquito más complicado de explicar. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Ya, así lo vamos a hacer. Y me dicen, ¿hay el calor específico? Bueno. Hay el delta U. Ya sabemos, ¿no? Primer método, usar las tablas. Segundo método, las integrales. Tercer método, pónganme atención para comprenderle mejor. Tercer método. A ver, las gráficas que están allá abajo, que le vimos hace un ratito, está aquí el CP, y por acá está la temperatura, y la curva, la que sea, digamos, esta ya, algo así. ¿Ya? Digamos que ese es un gas ideal, y sigue ese comportamiento, el calor específico a presión constante. Bien. Recordemos, una integral. ¿Qué es una integral? En matemáticas, ¿qué representa una integral? ¿Saben ustedes? Es calcular el área bajo la curva. Perfecto, perfecto. Entonces, si me dicen, ¿hay el delta U en algún ejercicio? Me dicen, ¿cuánto vale el delta U? ¿Yo qué puedo hacer? Yo simplemente, si es que me dan el delta U entre una temperatura T1 y una temperatura T2, ¿cuánto ha cambiado el delta U? Con la integral podemos resolver. Sin embargo, yo puedo decir que aproximadamente, bueno, en vez de ser una curva, le voy a hacer como que fuera una línea recta por facilidad, y entonces debo calcular el delta U, viendo que delta U es la integral. Entonces delta U es el área de esa figura rayada que está ahí, área, ¿sí? El área. ¿Y cómo calcularían el área? El área tienen dos maneras de calcular. Pueden calcular haciendo esta simple operación. Calcular el T promedio, o sea, T2 más T1 o T1 más T2, se dividen para 2. De esa figura que le ven ahí, ¿no? De esa figura, le ven ahí. Es decir, es como que le estoy reemplazando por Como un trapecio. Exacto, es un trapecio. Muy bien, tú tienes toda la razón. Al trapecio le voy a reemplazar por un rectángulo, pero que sea de la misma área. Entonces le voy a hacer por la mitad. ¿Sí ves? Eso estoy diciendo, que el área del trapecio es de la misma área, este rectángulo. Pero le pasé justo por la mitad del trapecio para que se me equivalga las áreas. Entonces el área de ese rectángulo, ¿a qué es igual? Le puedo poner, podría ponerle un CP promedio. Claro, un CP promedio. A ver, déjame pensar un ratito. A ver, un ratito. Pensemos. El área de ese rectángulo es el área del trapecio. Le puedo poner T2 menos T1 sería. Esto, eso es. El T2, o sea, el ancho. T2 menos T1. T2 menos T1 es el ancho. ¿Y por qué altura? ¿Verdad? Dense cuenta que aquí está un CP1 si quieren. Por acá arriba está un CP2. Pero justo yo le estoy pasando por la mitad y le voy a llamar el CP promedio.
ponemos CP promedio, ¿ya? Así le podemos calcular la variación de la energía interna. No sé si le comprendieron, compañeros. Esa es una manera. Otra manera le podríamos calcular, y si saco el promedio de las temperaturas, déjeme pensar, y si le saco el promedio de las temperaturas, me viene a dar más o menos lo mismo. O la otra también podría hacerlo, y si es que, solo déjeme pensar un ratito. Y si le resto el CP2, si es que tuviera el CP2 y le resto el CP1, le calculo el promedio. Sí, esa sería la otra manera. O también, entonces, yo le calcularía así. Si me dicen calcula el delta U, igual. Puedo decir, es igual al, si le calculo, un ratito, porque así voy por la mitad. Un segundo. Temperatura promedio. Bueno, así le podemos hacer. Estaba pensando acá, a ver si es que le hiciera el CP2 menos el CP1, pero ¿por qué temperatura? Solo un ratito lo pienso, fijándome en la figura. Fijándome en la figura, he calculado el promedio, pero podría calcular también el promedio de las temperaturas. Claro, entonces esta otra idea. Se podría calcular el sí. Entonces calculémosle el CP un ratito. Y le calculo más bien el promedio de las temperaturas. Eso que sí, otra manera. Ok. Aunque verán que en el libro esto no han hecho. Son mis ideas. Yo podría calcular el promedio de las temperaturas. Ya. Y a esa temperatura promedio, justo a la de la mitad, un poquito va a ser diferente del resultado anterior. No va a ser igual. No va a ser igual. Pero muy similar en la práctica, aceptables ambas respuestas. Y voy a calcular el CP a esta temperatura promedio. ¿Ya? Entonces, a esta temperatura promedio, calculo el CP de esta temperatura promedio. ¿Ya? Eso le multiplicamos por el CP de la temperatura promedio. Fijándome en la figura. Igual va a dar. No el mismo valor, pero muy, muy parecido. Ya, eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Es la tercera manera de calcular. Y por eso acá aparecen estas relaciones. Vean, que alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde sale esto? Justamente es la tercera manera. Para calcular la diferencia de energías internas, hacemos la resta del área del rectángulo, ¿no? El área del rectángulo es esta diferencia de temperaturas, o sea, la base, por el calor específico a volumen constante. Promedio, como que fuera constante el calor específico en ese intervalo de temperatura. Realmente no es así. Si fuéramos más rigurosos, aquí sería de poner aproximadamente en esta relación.
Aquí lo que está fallando es que el calor específico es función de la temperatura. ¿Y a cuál de estas dos usa? Justo el que esté, el promedio, el de la mitad. ¿Sí? Igual hacemos para el caso de la entalpía. Esas son las tres maneras. También la clase anterior vimos aquí las relaciones que acabo de decir están relacionados el calor, pero en gases ideales nomás, ¿no? Ahí el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más la constante del gas. Cada gas tiene su constante R. Pero si escriben con moles, ahí es muy parecida a la anterior. Para hacer énfasis que están usando estas unidades de moles o kilomoles, ponen esta rayita acá arriba y la constante R le reemplazan por la constante universal de los gases. Y a este punto introducimos una nueva propiedad que es la relación de los calores específicos. Es la razón de Cp para Cv. Esta razón constituye una nueva propiedad denominada relación de calores específicos. Todo esto válido para gases ideales. Y esta figura 428 está excelente. Excelente porque me está resumiendo los tres métodos para hallar las variaciones de energía interna específica. Ir a hacer la resta directa yendo a las tablas, primer método. Otro método, un poco más laborioso, más largo, pero igual de bueno, resolver si es que tienen la función CV, resuelven la integral. Y el otro método aquí sí le han puesto aproximado, vean. Aquí sí le han puesto aproximadamente el ancho. ¿Qué es la integral? Es el área de la curva. Y asumiéndole este trapecio, como dijo la compañera, muy bien. Estamos calculando de esta manera. Aproximadamente el área del trapecio es el área de la base por la altura. ¿Cuál es la altura de ese trapecio? Justo le cojo en el punto medio. ¿Sí? El calor específico promedio. Esos 3 metros. De la misma manera tendrían que hacerlo para la entalpía en forma análoga. Es decir, bueno, aquí no lo han hecho, pero nosotros le podríamos aumentar a esta bonita figura. Delta H, podemos hacer H2 menos H1. Esto de dónde se consigue, de las tablas. De la otra manera, igual de buena, del H con la integral, desde T1 hasta T, bueno, ahí le han puesto 1, 2, ya. 2 de Cp en este caso. Cp es función de la temperatura y eso integran respecto a la temperatura. Y la tercera manera, que es una aproximación, el área del trapecio es el área de la base, delta T, o la altura que va a ser el Cp promedio, o sea, la mitad del trapecio. Ya promedio ponemos ahí. Aquí hay muchos ejemplos que están resueltos y como siempre el problema es el tiempo. Veamos. Bueno, están muchos problemas. Sería bueno que ustedes los revisen esos problemas resueltos. Yo voy a hacer solo con ustedes el primero nomás. El primero para ilustrar lo que se está explicando aquí. ¿Ya? Vamos ahí.
Evaluación del delta U de un gas ideal. Justo. Ya sabemos que tenemos a disposición 3 métodos o 3 caminos para hallar esto. Aire a 300 Kelvin y 200 kilopascales se calienta a presión constante hasta 600 Kelvin. Okay, ha pasado la temperatura, le voy comprendiendo. De 300 Kelvin a 600 Kelvin. Y esto es aire. Aire. La mayoría de las tablas están para el agua, no para el aire. Muy bien. Punto seguido. Determine el cambio de energía interna del aire por unidad de masa. O sea, la energía interna específica me están hablando. Por unidad de masa. Con literal A. Con los datos de la tabla para el aire. Tabla A17. Ahí está para el aire. Literal B. La forma de función del calor específico. La forma de función. O sea, con la integral. Y yo conozco la función del calor específico en función de la temperatura. Este es el segundo método. Y el tercer método, el valor del calor específico promedio. El tercer método, ¿no? Tabla A2B. A ver, ¿cómo hacemos el primer literal? Tendríamos que ir a consultar directamente y es el más sencillo de todos los métodos y el mejor, el más exacto. Datos de la tabla para el aire, A17. Vamos a la tabla 17. Tabla 17 por acá. Es fácil en este. Me muevo a la izquierda. Ahí dice A17. Propiedades del gas ideal para el aire o del aire. Clic ahí. ¿Ya? Y para que no me moleste esto, ahí le aplasto en esa flecha. Ya estoy en la A17. Pero, bueno, había que pensar, ¿no? Si de pronto el aire está en forma de líquida o sólida o está como gas. A ver, eso primero debo darme cuenta. A 300 Kelvin y 200 kilopascales, es que para que sea un gas ideal, para que se comporte como gas ideal, ¿qué debe ocurrir? Debe estar a altas temperaturas. A altas temperaturas para que se coloque, lo consideremos como un gas ideal. A altas temperaturas. Bien. Pero 300 kelvin, a ver, y 200 kilopascales, o bien decir a bajas presiones, se va a comportar como gas ideal si las presiones son bajas. Mientras más baja sea la presión, más se acerca al comportamiento de gas ideal. Primero quiero ver si es que puedo considerarle en estas condiciones al aire como gas ideal. Es lo primerito, porque todo lo que estudié antes me sirve como siempre y cuando sea gas ideal. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero cuando la temperatura es baja o es alta, perdón, la presión, cuando la presión podemos decir que es baja, ya hemos dicho que eso depende del gas. Depende del gas. Para un cierto gas, por decir una atmósfera, puede ser alta, para otro gas puede ser baja. Todo depende del gas. Y para evitarnos esos problemas, vamos a calcular la presión reducida. La presión reducida. Bueno, y en el libro no le han hecho eso, pero yo por seguridad mía sí lo voy a hacer. Calculemos la presión reducida del aire. Mejor me voy a las primeras tablas. Un ratito, estoy pensando en voz alta y por motivos de seguridad. Veamos dónde estaba esto. Un ratito. Primero me quiero asegurar que
que le pueda considerar al aire como un gas ideal. Líquidos, a ver cómo hacemos. Lo que necesito es la temperatura crítica del aire. Eso tengo que hacer. ¿Dónde me consigo la temperatura crítica del aire? En la tabla 2. En la tabla A2. A ver, veamos. A2, aire. Ya. Muy bien. A ver, pero es literal A. Aquí aire, pero no le veo a los valores críticos. ¿Dónde estaban eso? Un ratito. Aquí en la A1. En la A1. Aquí está. Listo. Entonces el aire, en la tabla 1, vemos que la presión en el punto crítico, propiedades del punto crítico. Ahí mira la temperatura crítica, presión crítica. 3.77 es la presión en el punto crítico del aire. ¿Sí? 3.77. Entonces, 3.77, la presión que me dieron es de 200. 200. Ahí la dividiríamos para la crítica, ¿verdad? Para tenerla reducida. Perfecto. Entonces déjame ver 200. Tú estás muy bien. Solo que las unidades tomarán en cuenta. Sería en megapascales, hagámosle 0.2 megapascales. Esa es la presión que tiene este aire que nos han dado. 0.2 dividido para 3.77 igual. Esa es la presión reducida. Esa es la presión reducida. 0.05. ¿Sí? Y vamos a calcular la presión reducida. Ahora me voy un ratito a la A17 que me estaban hablando aquí. A17. Y ya. Acá me dan para el aire. A la temperatura de 300 kelvins. 300 kelvins, estoy por acá. Nos dice que la presión reducida es 1.3860. Si le ven. Entonces estoy muy bien. Porque mi presión reducida es mucho menor que 1.3860. Es decir, esta presión de 200 kilopascal es una presión baja para el aire. Para el aire sí es una presión baja, porque la presión reducida nuestra es menor que la que está por acá. Sí estamos con presiones bajas. Está, en otras palabras, nuestra presión es menor, mucho menor que la presión del punto crítico, eso estoy diciendo, comparándole con el punto crítico. Y ahí sí estoy bien. Es un gas ideal, más bien dicho, lo podemos considerar como un gas ideal. Y siendo así, consultemos ahora sí la energía interna. Dice que se elevó de 300 kelvin a 600 kelvin. Consultamos aquí la energía interna del aire, 300, por acá le estoy viendo, 300, el 300 es 214.06. ¿Ya? Eso es ahí le pinté. En 300, esa es la energía interna específica, a 300 y ahora 600 que la otra temperatura, 600
A ver, creo que por acá está la continuación. 600, déjeme ver. La energía interna. Acá, este número de por acá. Ya. Ya tengo las dos energías internas específicas a las dos temperaturas. Hago la resta. Tengo que hacer 434.78 menos 214.07. Eso estaría ser, compañeros. Sacamos la calculadora. 434.78 menos 214.07 igual 220.71. Eso es lo que ha cambiado la energía interna. 220.71. A ver, leo la pregunta, si estoy haciendo lo que me pide. Determine el cambio de energía interna del aire por unidad de masa. Ya, entonces ya está resuelto. Es la respuesta que acabamos de sacar. Veamos en el libro que han hecho. El 214.07, sí, eso mismo consultamos. Igual a 600, son los mismísimos números. Y hacen la resta de los dos números y salió lo que nosotros sacamos. 220.71 kilojoules por kilogramo. Y eso ha cambiado la energía interna. Al elevarle al aire de 300 Kelvin a 600 Kelvin la temperatura. Es el cambio de energía interna. ¿Sí? Literal B, la forma de función del calor específico, tabla A2C. Bueno, para calcular la energía interna, ¿cómo hacemos? Esto es con las integrales. Con las integrales, no olvidar. A ver, aquí voy a escribir sobre el libro. La integral es una integral, el delta U, que es el que yo necesito, desde una temperatura 1 a una temperatura 2, el CV, calor específico, volumen constante, hay que integrar eso respecto a la temperatura. Pero ahora que recuerdo, el libro no tenía CV sino CP. Voy a la tabla A2C, la A2, me voy a C. Ahí tengo el calor específico a presión constante. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Aire, la tercera fila. Aire. Dice que el calor específico a presión constante es igual a A más B, que multiplica temperatura, más C, que multiplica temperatura al cuadrado, más D, que multiplica temperatura elevado al cubo. Y me han puesto esa linita arriba. Significa que está con moles, ¿no? Kilomoles, de hecho. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo no necesito el CP, sino el CV. Tengo que restarle la constante universal de los gases. Eso tengo que hacer. Bueno, escribiendo sobre el libro de TU a T2, le ponemos el CP con esta línea arriba, menos la constante universal de los gases, y ahí sí lo integro. Eso tendría que resolver. Voy a consultar del aire, el CP. Bueno, el CP, ahí está. A vale 28.11, B vale ese otro número, C otro número, D otro número. Ok. Entonces, eso está de reemplazar y hacer estas operaciones y resolver la integral. Veamos qué han hecho en el libro. Veamos qué han hecho en el libro. Han ido a consultar en la tabla 12, donde A
En nuestro caso vale 28.11. Veamos. Ahí está, ¿no? Le han copiado. A, en el lado izquierdo estoy. A dice 28.11. B, 0.19. Si todito sacado de las tablas, por 10 a la menos 2, todo está correcto, sacado de las tablas. Pero esto es el CP. CP. Justo, muy bien. Ahora el CV, como está en moles o en kilomoles, le ponemos talenita arriba. Le restamos la constante universal de los gases. Y ya todas dependen de la temperatura, así que se pueden poner A menos RU. Solo a ese término le restan del RU. Le reemplazan en integral y esta de resolver ese integral tampoco es tan complicada. Sí, integrar un polinomio no está nada complicado. O si no le hacen con la calculadora también. La calculadora puede dar integrando. No sé si le haré con la calculadora. Es que me han puesto la R por aquí. Ya por acá me han puesto la R. Bueno, lo haría a mano, pero es que me voy a demorar mucho. Le voy a hacer directo con la calculadora. A ver, para yo mismo verificar. Me queda una ahorita. A ver, con la calculadora, es que tienen esta calculadora, quizás si lo tengan algunos de ustedes. Ahí está el botón de la integral. Aplastamos la integral. A ver, hagámosle. En la integral abramos paréntesis. Pero es que está un poco molestoso escribir tantas cosas. Mejor nos olvidamos de eso. Primero voy a asignar 28.11. Store. Aquí está el botón Store. Viene de Store. Almacenar significa almacenar. Ya le voy a almacenar ese valor en la memoria A. Ya está. Ahora el coeficiente B. 0.1967. Le voy a almacenar por 10 a la menos 2. Le voy a almacenar store B en la memoria B. Ya está el B. El C. 0.4802 por 10 a la menos 5. Store. Almacena en la memoria C. Ya también hay un D. Ok. Menos 1.966 por 10 a la menos 9. Stop D. Ya está. Ya le metí en A, en B, en C y en D. Listo. Y ahora el R. Pongámosle el R en otra memoria. Por acá le veo a un R. A la constante universal de los gases. Voy a poner en la memoria E, pongámosle, ¿ya? En la E le voy a poner la constante. 8.314. Y ya. Esto le vamos a store E. Ya. Ahora sí está aparentemente más fácil. La integral. ¿De qué? De lo que está en la memoria A menos lo que está en la memoria E. Paréntesis está de más.
más B por T. X le llamo en la calculadora. Más C por X al cuadrado. Más D por X al cubo. A ver, un ratito. X al cubo. Listo. Ya está. ¿Y desde qué valor? Desde 300 Kelvin. Hay que integrar esto desde 300 Kelvin. 300 a 600 Kelvin. Bueno, en el libro no lo han hecho, no toda esta operación, pero bueno. Ahora aplastar el igual y veamos cómo nos va. Justo saqué ese valor que han sacado de respuesta en el libro. Mire. Ahí sí facilito. Poniendo las memorias está más comprensible. Si tienen Profe, algún... Dime. disculpe, ¿cómo hizo para poner en memoria las letras? Ya, ¿sí le estás viendo a mi calculadora? Sí, profe. Ya, por ejemplo, el A es 28.11. 28.11. Y ahí aplastas este botón, ¿sí ves? STO. STO. Es Ya, profe. la abreviación de STO. En inglés. STO. ¿Qué significa almacén? O almacenar. O tu stock. Bueno, stock. Para almacenar. Queremos almacenar. ¿En dónde? En la memoria, y ahí está con rojo acá arribita A. Dices, pones stock. Y ya se te puso no sé qué cosita por aquí pequeña. Y luego aplastas el botón que está arriba, porque ahí está la A. ¿Sí ves? Ya está. No tienes que hacer nada más. Ya está almacenado ese número en la calculadora. Inclusive hasta puedes Ya, apagarla. profe, muchas gracias. Sí, hasta puedes apagar la calculadora y regresar mañana. Apaga la calculadora, ya le apagué. A ver, apaguemos. Él no se me apaga. No creo que me deja en esta forma virtual apagar la calculadora. Bueno, no me deja apagar. Ya, pero ustedes sí le van a poder apagar la calculadora. Y luego le enciendes a la calculadora con el botón on. Ahí se apagó, ahí se apagó. Ya le volví a encender. Y no se fueron de la memoria. Ahí mismo están. Y voy a ver qué está en la memoria A. Pongo A. Ahí está. Igual. Y ahí está lo que almacené, ¿ves? Y la B y todos están ahí. Para no estarme memorizando números, ya les dejo grabado. Y a la constante universal de los gases le grabé en la memoria E, porque no tiene tantas memorias, no tiene la letra R. Tiene estas pocas memorias, pero suficiente. Ya la E la estoy usando para la constante universal de los gases. Así que la respuesta no sé si se me borró. Ya es que por lo que le apagué a la calculadora, sí se me borró las operaciones. Pero bueno, sí nos salió ese número. Sí nos salió. Y está muy bien. ¿En cuánto difiere del valor? El mejor es el de las tablas. El de las tablas, y aquí han hecho el cálculo, difiere 0.8%. Muy bien, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, a ver aquí. Claro. Pero hay una cosa, como estamos con kilomol, le quiero quitar esta linita de acá arriba, le quiero quitar y le divido para la masa molecular, la masa molar. Y divido y con eso ya tengo en kilojoules sobre kilogramos. Le comparo con el
que sacamos anteriormente en el literal A. En el literal A, antes sacamos en el literal A 220.71. En el literal A, 220.71. Y ahora con las integrales nos sale 222.5, ¿ya? Un 8% de discrepancia. ¿Alguna pregunta? No. Y literal C calculando el promedio, ya saben, el área del trapecio. El área del trapecio. Bueno, aquí le han sacado el área del trapecio. Pensémosle un ratito. A 300 y 600. Use la tabla A2B. Ok, un ratito. Tabla A2B. A2B. Ya, la tabla A2B es solamente, a ver, valores específicos de gas ideal para algunos gases comunes. Ahí está aire, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Aire. Aquí, en cambio, esta no es con una función, sino nos dicen que el CP para el aire por decir a 250 Kelvin vale 1.003. A 300 vale 1.00005, etcétera. A ver, ¿yo qué necesito? Yo lo que necesito es a 300 y 600. ¿Cómo hacemos? Es como decir la figura, hagámosle acá. Aquí está el CP. El CP y por acá está la temperatura. La curva que sea ya digamos que es esta. Y aquí yo tengo un valor a 300. Claro, a 300 Kelvin. Por acá tengo otro puntito que le consulto de estas tablas. 600. A 300 el CP es 1.005, ¿ya? 1.005. Y a 600 el CP, déjenme ver. A 600, 1.051. 1.051. Y yo sé que la integral es el área bajo la curva. El área bajo la curva. Pero como solo tengo 2 puntos, le voy a construir un trapecio. ¿Ya? El área de ese trapecio necesita aproximadamente, claro, este es el método de los 3 menos preciso. A ver, déjenme pensar, ¿cómo le hacemos? El ancho de la base, o sea, delta U. El ancho le puedo hacer, bueno, hay varias maneras. 600 menos 300 sería. 600 menos 300 Kelvin. Ya, 600 menos 300 es el ancho. 600 menos 300. Por el valor promedio. El valor promedio a la temperatura. ¿Cuánto es 300 más 600 para 2? A la temperatura 600 más 300 para 2, ¿a cuánto nos da? 450. 450. Ya, muy bien. O sea que significa 450 aquí. Es como que le estoy reemplazando ese trapecio. Como que estoy diciendo que es la misma área que fuera un rectángulo. ¿Ya? Claro que un poquito por aquí le aumenté, pero por otro lado un poquito le estoy eliminando.
Y más o menos el trapecio es igual a este rectángulo, el área. Es decir, a 450, ¿cuál CP corresponde? Eso quiero decir. Me voy a fijar en la tabla 450 y el CP es 1.020. Eso es 1.020. ¿Ya? Hay que hacer esa operación nomás. Aproximadamente. Todo esto aproximado. Sacamos la calculadora. 1.020 que multiplica a 600 menos 300 igual, me salió 306. Y antes 306 me sale. Ya, pero como que este valor es un poco diferente de los otros. Antes me salía 220 y algo, estábamos por ahí. A ver, vuelvo a revisar. 450, 1020. Veamos cómo lo han hecho en el libro. Bueno, aquí les dije los dos métodos. La otra que pudiéramos hacer es, bueno, veamos cómo lo han hecho. ¿Ya? No me gustó mucho que me alejo mucho de 220 y algo. A ver, veamos, aquí lo voy a revisar un ratito. ¿Qué han hecho aquí? Dicen que el CB promedio es 0. Y a 450. Ah, ya. ¿En dónde está la falla, compañeros? Yo cometí una falla. A ver, ¿quién se quiere ganar un Teníamos, 0 teníamos que utilizar el calor específico o volumen constante, porque anteriormente ya utilizamos, o sea, hicimos esa transformación, esa relación de calores específicos. Sí, a volumen constante, es verdad. Y yo estoy utilizando a presión constante. El de presión constante me sirve. Bueno, el 306 le podría convertir en, pero mucha vuelta, con la constante universal de los gases de, no, olviden. Hagamos lo que muy bien la compañera, que ya le vamos a anotar su nombre, aunque parecía que otros también intervenían, pero Sí, no. profe, yo intervine, pero se me hizo un eco ahí. Sí, algo pasó, no. Oí como que varias personas tal vez hablaban al mismo tiempo. Algo pasó. A ver, un ratito. Entonces el CV, razón. El CV, perdón. ¿Ya? Entonces, consultamos las tablas un ratito. CV es, pues, CV. El de 450, 0.733. Ya. Entonces, a ver, un ratito. 300, 0.718. 0.718. El CV, no el CP, el CV. Y a 600, 0.764, 0.700, no, más arribita es ese, más arriba, 0.764, listo. Y en la mitad, o sea, 450, para sacar el área del rectángulo, a 450, 0.733, en la mitad. O sea, el CV promedio, como que fuera promedio, el CV como que no cambiara con la temperatura, lo cual sabemos que no es verdad, pero le tomamos como que en todo ese intervalo
el CV fuera constante e igual a 0.733. Ahí sí. Ahí sí. 0.733. 219.9. Ahí sí vamos a ver. 219.9. Listo. Otra manera sería, como yo les decía, si sacamos el promedio de los 12 Vs. Esa sería la otra manera. Sacar el promedio entre los 12 Vs y multiplicar por el ancho del rectángulo. Como ustedes quieran, en todo caso, esas diferencias son pequeñas. Veamos, completemos la revisión. Ya, ahí sí el CV promedio, como que en todo el intervalo, no cambiar el CV, lo cual sabemos que estrictamente eso no es verdad. 0.733. Multiplican el área del rectángulo. Ya. Y sacan. ¿Cuánto sacan aquí? Un ratito. No sé por qué no. Se me está. A ver, un segundo. No sé por qué no me deja ver más abajo. Algo pasó. Algo pasó que no me deja ver más abajo. Pero aquí vean el libro como que está 220 punto algo. No sé qué le pasó al programa que no me deja moverme para abajo. Creo que es 220 kilojoules. Sí, a ver, déjame revisar las operaciones. Sí, yo hago eso mismo hice. Es que en el libro está redondeado. Porque parece que está 220 puntos. A lo mejor eso es, sí, es verdad. Yo le veo 220 kilojoules sobre kilogramos, según yo. Sí, no sé por qué se me trabó el programa. A ver, no me deja mover para abajo ni para arriba. Pero déjame ver si estoy escribiendo algo se restablece. ¿O qué está pasando? No me dejan solo pasar las páginas así, no sé qué le pasó. Voy a cerrar un ratito. Bueno, vamos cualquiera. Ya se arregló. Cerrando y volviendo a salir. Y así le han redondeado. ¿Cómo se calcula el error? Bueno, siempre tienen que hacer una resta entre el valor, el mejor valor que tengan con el otro valor que quieren comparar y siempre dividido para el mejor valor. Es decir, yo lo que haría aquí es, para comparar 220, restarle del mejor valor, que es el de las tablas, el primerito. 200 restarle de este de acá,
y luego dividirle para este 220.71, que es el mejor valor. Pero el error ya se ve que es muy pequeño, ¿no? Comentario: esta respuesta difiere del valor tabulado en solo 0.4%. ¿Ya? Esta estrecha concordancia no sorprende porque la suposición de que CV, el calor específico a volumen constante, varía de manera lineal con la temperatura. Es razonable a intervalos de temperatura de solo unos cientos de grados. Si se hubiera usado el valor de CV en T1, 300 Kelvin en lugar de T promedio, el resultado sería no sé cuánto. Ya, o sea, la discrepancia es bajísima, lo que me hace concluir a mí que esto casi que no es una curva. Y eso lo podríamos corroborar con las gráficas que están por acá, con estas. Aire. Ya, aire. Aquí está aire, nos estamos moviendo entre 300 y 600. Casi en un tramo, en un segmento recto. Más o menos nos estamos moviendo por aquí, que casi que es recto. Por eso nos funciona bastante bien. De pronto, si hiciéramos en alguna curva o en un intervalo muy grande de temperatura, ahí va a ser mayor la discrepancia. Pero justo nos movemos en un segmento rectito. Bueno, preguntas, compañeros, compañeras. ¿No? Así podemos seguirnos entreteniendo con otros ejemplos, pero no podría ponerme a analizar por motivos de tiempo. Ponerme a revisar todos estos otros ejemplos para que ustedes estudien y revisen esos ejemplos, por favor. Hay muchos ejemplos resueltos. A continuación, vamos a hablar sobre lo mismo: energía interna, entalpía y calor específico, solo que en lugar de gases ideales, vamos a hablar en sólidos y líquidos. ¿Cómo hallar la energía interna, la entalpía y calor específico de sólidos y líquidos? Miren, ahí a la derecha le han puesto un sólido metido dentro de un líquido. Los volúmenes específicos de sustancias incompresibles permanecen constantes durante un proceso. ¿A qué se denomina una sustancia incompresible? No se puede comprimir. Sustancias en la cual el valor es constante. Muy bien. Sí, ambas respuestas están muy correctas. Muy correctas. Nosotros formalmente diremos que los volúmenes específicos de sólidos y líquidos en esencia permanecen constantes. Los volúmenes específicos de sólidos y líquidos permanecen constantes. Ahí también se puede decir, bueno, ¿dónde estará eso? Que hacia arriba está en la primera línea. Que la densidad permanece constante, una sustancia cuyo volumen específico, que es volumen específico para recordar, volumen específico es el volumen que tiene una sustancia, un cuerpo, dividido para la masa. Este es el volumen específico. ¿En qué unidades viene el volumen específico? En metros cúbicos. En metros cúbicos Sobre dividido por kilogramos. kilogramos. Muy bien. Y en paréntesis han puesto o densidad. La densidad, en cambio, es masa dividido para volumen. Si le comparamos el volumen específico con la densidad, se ve que el uno es el inverso del otro. Kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Es decir, la densidad justo es el inverso del volumen específico. Pero si uno de ellos es constante, obviamente el otro es constante.
El volumen específico es constante, la densidad es constante. Y si eso se cumple, cualquiera de los dos que sea constante, se llama sustancia incompresible. Es que claro, no, prácticamente no se le puede comprimir, porque si se le pudiera comprimir a un sólido, la densidad va a ir cambiando, más le comprimo, va a ir aumentando la densidad. Ustedes imagínense un recipiente con agua. Si le lograran comprimir al agua líquida, esa densidad del agua va a ir aumentando, pero es muy difícil que eso podamos hacer. Por eso la densidad, o si quieren el volumen específico, permanecen constantes en todas las sustancias incompresibles. Siendo así, ¿qué más? Acá nos dicen que se puede demostrar matemáticamente, eso lo dejan para el capítulo 12 del libro, no vamos a llegar a ese capítulo, que los calores específicos a volumen y presión constante son idénticos para sustancias incompresibles. Ahí le ponen para sólidos y líquidos, los subíndices Cp y Cv se eliminan. ¿Sí le ven? Es que son iguales en líquidos y sólidos. El mismo valor, el calor específico a presión constante que el de volumen constante, y mejor le llaman solo C. Bien, es C. Cambios de la energía interna. ¿Cómo ahora calculamos la energía interna? Todo lo que vimos antes, la teoría, podemos basarnos en esa teoría para tratar a líquidos y sólidos. Bueno, esto ya sabemos de la integral, ya inclusive hicimos el ejercicio hace un ratito. No le irán a poner la V a la C del calor específico. No es necesario poner a volumen constante o presión constante porque sabemos que tiene el mismo valor que le vamos a llamar C. Así que de esa manera calcularíamos. La entalpía, de la misma manera. Bueno, ese es como siempre los tres métodos. El primer método, ir a consultar en las tablas. Si es que encontramos para líquidos y sólidos, eso está de ir a ver. Y resuelto. El otro método es con la integral. Si es que hay, sería de fijarse en el apéndice o en el anexo, en las tablas termodinámicas, si hay C en función de la temperatura para líquidos y sólidos. Y el tercer método que está más abajo, es justo el que hicimos en el ejemplo hace un ratito, calcular el C promedio, el área del rectángulo, ¿no? Sabemos que es un trapecio. Es un trapecio y como que fuera constante el C promedio, hallamos ese C promedio y multiplicamos por el ancho del rectángulo. O sea, están las dos temperaturas. Ese es el área de un rectángulo. Así hallamos los tres métodos. ¿Qué hay de nuevo con lo que hemos estudiado para los gases? Prácticamente ninguno, todo está repetitivo. Lo único que más bien está más fácil porque ya no hay que lidiar con el Cp o el Cv porque es un solo C. ¿Sí? Son iguales Cp, Cv o simplemente C. Y ahí todo lo que acabamos de ver, lo mismo. Eso para calcular la variación de energía interna. Y todo esto en definitiva, ¿por qué hacemos? Porque la energía interna es una magnitud que no se la mide directamente. No es como ir a medir la temperatura con un termómetro, voy y mido directo, sino que tengo que basarme en otras cantidades o en otras propiedades para poder reducir tanto entalpía como energía interna. Por eso es que hacemos todos estos procedimientos indirectos para hallar la energía interna. Cambios de entalpía. A ver,
Si hablamos en líquidos y sólidos de la entalpía, definición de entalpía, H es igual a U más PV. La entalpía específica. Y puesto que el volumen específico es constante en líquidos y sólidos, por algo es incompresible, esta es una constante. Si alguien saca la diferencial, tiene esto. La diferencial, a ver un ratito de H, se convierte en DH. De U, la diferencial, de U. Perfecto. Y acá han hecho, pero de gana han hecho. Yo no hubiera hecho así. Bueno, yo lo respeto mucho, mejor no les critico. Se están asumiendo como que fuera variable. Y bueno, si está bien el producto de dos variables, ustedes saben que sube por la derivada de la segunda variable más la segunda por la derivada de la primera variable. Así se saca la derivada o el diferencial cuando se tiene dos variables. Está bien, ¿no? Pero yo más bien hubiera hecho un poquito diferente. Ya que es incompresible, V es constante. V es constante, es como que me pongan un 2 ahí, un 2. Entonces, ¿cómo hallo la diferencial de H es igual a du más la constante, se saca la constante por dp, así nomás hubiera escrito yo. Porque V para un líquido o para un sólido no cambia el volumen específico. Y bueno, acá le hacen como que fuera, luego se dan cuenta que la diferencial no hay cambio, ese es cero y les queda lo que yo mejor más directo ya deduzco. Es que claro, para líquidos y sólidos, V es constante. De ganas se ponen a derivar la constante. Bueno, como ustedes prefieran, ¿no? No quiero criticar al libro, pero yo ahí hubiera hecho más directo. Bien, revisamos un poquito por acá abajo que han hecho. Ya integrando, si ustedes le integran esto, en ambos pueden integrar y si integran, ya esos diferenciales se convierten en estos delta H es igual a delta U, más sube la constante, se saca de la integral y queda lo que está ahí. Está muy bien. Está muy bien. Integrando. Y esto aproximadamente, que me ponen delta U es igual al C promedio delta T. ¿De dónde? Es el área del trapecio. El área del trapecio. O sea, el tercer método lo están aplicando aquí. El área del trapecio más sube de delta P. Ya. Esto sería. ¿Alguna pregunta? No. A ver, para sólidos el término V de P es insignificante. Claro, es que un sólido, la variación de su presión prácticamente es la misma. Es la misma. De P es un número muy pequeñito, prácticamente cero. Bien. Para los sólidos, por lo tanto, ponen delta H es igual a delta U. A ver. Es que claro, si es que delta P prácticamente casi que cero en un sólido, ¿no? Esto casi que cero, me queda que el delta H sea el C promedio por el delta T. ¿Eso están poniendo? Sí, eso mismo. Claro, delta H aproximadamente es el C promedio por delta T. Sí, tanta confusión para eso.
si hubiera eso deducido hacia fechas. Claro, ¿no ven que del caso anterior, ya que el C es la misma, claro, el C es la misma, entonces yo aquí me hubiera deducido que delta H aproximadamente ese promedio por este delta T, o sea, lo mismo. Ahí mismo ya me daba cuenta. Lo mismo que antes. Es que es el mismo C. No hay un CP o un CV, es el mismo C, así que voy a tener la misma respuesta. Delta U que delta H. Bueno. ¿Qué más dicen aquí? Para líquidos. Bueno, para líquidos puede haber un delta P. Veamos qué ponen. Para líquidos. Comúnmente se encuentran dos casos especiales. Cuando es presión constante, si la presión es constante, lo mismo de antes. Lo mismo que el sólido. Pero si es que esa temperatura constante es igual a V delta P. En realidad no están haciendo nada tan extraordinario. Porque si es que delta P es a presión constante, ¿qué pasa a presión constante? Ese delta P es cero y me quedo solo con el primer término, el promedio delta T. Pero si esa temperatura constante, delta T se hace cero, y me quedo solo con V delta P. ¿Sí? Hay que ir comprendiendo la ecuación. Alguien diga, y ahora memorizar esto, el otro. ¿Cómo tanto? No. Con la ecuación que acabamos de ver. Ahí sí. Es como que me están preguntando, ¿y cuánto será si delta P vale cero? Fácil, pues. Si delta P vale cero, se elimina el último término. ¿Y qué pasa si delta T vale cero? Entonces se elimina, pues se quedan solo con el último. Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? Bueno, veamos esto. Para un proceso que ocurre entre los estados 1 y 2, ok, o sea, una temperatura 1, otra temperatura 2, la última relación, o sea, delta H igual V delta T. La última relación se puede expresar como H2 menos H1. Claro, a ver. Delta H me están diciendo que es igual a V delta P, eso ya decimos. Delta P. Manteniendo la temperatura constante. Ya. Delta H es lo mismo que decir H2 menos H1 es igual a volumen P2 menos P1. Si se toma el estado 2 como el estado de líquido comprimido, ok, el líquido comprimido a temperatura y presión dadas, así como el estado 1 del líquido saturado, a la misma temperatura. A ver, repite esta parte. Si se toma el estado 2 como el estado de líquido comprimido, temperatura y P dadas, así como el estado 1 del líquido saturado, a la misma temperatura. El 2 es el estado comprimido, ¿ya? Y el estado 1 como líquido saturado, a esa temperatura. Bien. A ver, esto un ratito. Déjeme un segundo reflexionar. Y aquí hacemos una gráfica de presión-volumen. Tengo una gráfica más o menos algo así. Significa
que estamos con una isoterma. Estoy pensando un ratito, por favor. Esta es una isoterma. Ya está aquí hablándome de 2 puntos. Que el estado 1 es el líquido saturado. Ya. O sea, parto del líquido saturado. Este es el 1, líquido saturado. Estoy sobre la curva de saturación. Y el punto 2 está acá. Es de un líquido comprimido. Ok, me estoy moviendo en esta dirección. Sobre esa isoterma, por eso está esa misma temperatura. Entonces le reemplazamos. Ahí sí, despejamos. El 1 habría que despejar. A ver, claro, porque el 1 es el comprimido, el saturado. El punto 1 es el de saturación. Le despejamos H, H2. H2, despejando H2 de la ecuación de arriba, H2 es igual a V, va a ser igual a H1 más V por P2 menos P1. Despeja. Pero me dicen que si le tomamos en cuenta que el punto 1 es el del líquido saturado, el líquido saturado, entonces en vez de 1 pongan saturado, todos donde diga 1, saturado. Ok, y ahí llego a lo que está escrito acá abajo. Es decir, que la entalpía del líquido comprimido es igual a la entalpía de líquido saturado más el volumen del líquido, el volumen específico del líquido saturado por esta presión de la nueva presión que tenga en el punto 2 menos la presión de saturación. Eso es. Pero recordando que nosotros vimos en una clase anterior que si necesitamos la presión de un líquido comprimido y no hay, ¿qué debemos hacer? Dirigirnos a lo de agua saturada. Agua saturada. Exacto, nosotros estábamos usando para un líquido comprimido, pongamos líquido comprimido, un aproximado a falta de datos, es que no hay mucha diferencia, decíamos que es igual al HF. ¿Sí? Esta aproximación usamos. Pero, comparando con la que se acaba de escribir este rato, en realidad hemos estado usando esto. Eso está ocurriendo. Eso es lo que estábamos usando, esa aproximación. Solo que ahora aparece aumentado esta cantidad más. Es como decir un factor correctivo. Una corrección a la aproximación anterior. Para que sea un poco mejor el valor que obtengamos. En la mayoría de los casos no es necesario esta corrección, compañeros. En la mayoría. Y en alguno que otro caso puede ser perjudicial inclusive. Ya. La contribución del último término suele ser muy pequeña y se ignora en la práctica. Observe que a presiones y temperaturas altas, que pasa una presión alta, esta discrepancia puede ser un valor muy grande que va a diferir, le va a afectar mucho al de acá. Y más bien esa sobrecorrección podría generar errores, ¿sabes? La ecuación 438 podría sobrecorregir y la entalpía y dar como resultado un error más grande que la propia aproximación que veníamos usando antes. ¿Ya? En la mayoría de los casos suficiente como veníamos trabajando. Suficiente. Y aquí, a ver,
No sé si revisamos este ejercicio, este ejemplo resuelto. Entalpía de un líquido comprimido. Determina la entalpía del agua líquida a 100 grados Celsius y 15 megapascales. Agua líquida. Ya, agua líquida. Se supondría que está comprimido. Sí, claro, está comprimido porque está a 100 grados Celsius y 15 megapascales. Una presión altísima. Usando tablas de líquido comprimido, que calculemos la entalpía. Allá con 3 métodos, usando las tablas de líquido comprimido. B, aproximándola como un líquido saturado. Y C, usando la corrección dada por la ecuación 438, la que está acá. Bien, vamos. Usando las tablas. Tenemos que usar la tabla para el agua líquida a 100 grados. ¿Cómo hacemos? A ver. Un ratito. Vamos a las tablas. Podemos ir a la tabla A4. Yo iría a la A4. No sé cuál tabla usarían aquí. No dije. A la 4. A4. Bueno, estoy cerca de la 4. Me puedo mover así nomás. A4. Bien. A4 a la temperatura de 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. La presión de saturación es 101 kilopascales. Y la presión del libro, la del ejercicio de Sengel, es 15 megapascales. Es una presión mucho mayor que la presión de saturación. Por lo tanto, estoy en la región del líquido comprimido. Ya lo primero que observo. Me han dado un líquido comprimido. Entonces, tenemos que irnos a las tablas del líquido comprimido. Creo que era la A7. A ver, déjenme ver la A7. De líquido comprimido hay que irse. Si es que tenemos ese valor. Líquido comprimido, agua. Veamos. A 100 grados Celsius. 100 grados Celsius y 15 megapascales. Ok, 15 es más a la derecha. 15. Y me piden la entalpía. A 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. 15 megapascales, la entalpía 430.39. Eso sale, compañeros. Esa es la entalpía. Este sería el mejor valor de todo, consultado en tablas. Este es el mejor de todos, 430.39. ¿Ya? Sí, eso mismo han sacado aquí. De las tablas de líquido comprimido se lee 430.39 kilojoules por kilogramo. Ese es el valor exacto. Ese es el mejor. Y se han puesto tabla 7. El otro método, aproximándola como un líquido saturado. Es decir, haciendo esta aproximación que hemos venido manejando nosotros. En un líquido comprimido, usen a falta de datos la del punto de saturación. Entonces vamos a la tabla A4. A la A4 tendríamos que irnos. Tabla A4. Tabla A4. Ya. 100 grados Celsius. Como es un líquido comprimido. A 100 grados Celsius. La última fila. La última fila y le buscamos en la de la entalpía de líquido, líquido saturado. 419, a ver, este es de entalpía, sí. 419.17, eso es.
419.17. Ahí le puse marcado, resaltado. 419.17. Veamos en el hilo. Exactamente. Aproximadamente corresponde a la entalpía del líquido saturado a 100 grados Celsius. ¿Cuánto de error se comete? Bueno, el valor exacto es el de arriba. Entonces hagan la red y dividan para el mejor valor, es decir, para 430.39. Haciendo el cálculo sale 2.6%. Es el error. Y finalmente, nos dicen con esa corrección dada por la ecuación 438, es decir, aumentándole este término. Bueno, ya tenemos este número, que es el que acabamos de sacar, más el del volumen específico del líquido saturado. Otra vez habría que ir a la tabla a 100 grados. A 100 grados voy a la tabla. A 100 grados tengo el volumen específico, el de acá. Que le estoy resaltando. ¿Ah? Ahí está resaltado. Y el volumen específico 0.001043. Eso hay que hacer. Entonces, el valor que sacamos antes más 0.001043 por la presión, ya saben, los 15 megapascales y menos la presión de saturación. Consultan en la misma tabla cuál es la presión de saturación, 101.42. Está solamente de reemplazar los valores, está fácil. Aquí lo han hecho todo eso. Bueno, aquí no le han puesto 10, no sé qué que vimos nosotros. ¿Ya? Sacan esto. Aquí dice que el término de corrección, como comentario, redujo de lo que era 2.6% de error, se redujo a casi un 1% haciendo esta corrección. Sin embargo, esta mejora en precisión con frecuencia no vale la pena. Bueno, eso lo pongo. Ya, ahí están los tres valores. ¿Alguna pregunta, compañeros? No. Realmente hemos acabado, ¿no? Hemos acabado la unidad. Le voy a dejar a este castillo porque el tiempo no me daría este ejemplo más. Es el último ejemplo. O de pronto resolvemos. Ya la siguiente clase, que es el lunes, empezamos resolviendo estos dos ejemplos más. Y ponemos fechas para la evaluación en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a hacer eso. ¿Y a quién le debo puntaje? A mí, profe. A ver, un ratito. Un ratito. Por acá sería en esta columna. A ver, apellido. Compañera o compañeras. Apellido. Morán. Morán. No sé si escuché bien. Sí, profe. Ya. ¿Alguien más tal vez que participó? Valladares, profe. Ya. ¿Todo bien? ¿Todo se... Profe, Dime. disculpe, ¿estas son de este parcial? Repíteme la pregunta. Perdón, ¿estas participaciones son de este parcial?
todo depende de la fecha que pongamos con ustedes el día lunes. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Si nos ponemos con ustedes dentro de este parcial, ya queda en este parcial. Pero si ustedes me hacen sí, poner en profe. el siguiente parcial, ya va para el siguiente. Sí, es que yo le había escrito y porque usted o sea, no guardó mi participación, o sea, me puso la participación, pero cuando abrió otra vez el documento no estaba, o sea, hasta salía como que no se le había guardado. ¿Y dónde sería eso? ¿Tu apellido cuál es? Morán. Mora. Porque aquí yo te tengo anotado, mira, algunas cosas que te has ganado tú. Sí, profe, eso es de una pregunta. Recuerda que Yo veo aquí, estoy sorprendido de este 04 de por acá, no sé por qué es un 04. sí, profe, podemos conversar de eso de una tutoría, por favor, porque son mis notas. Ya, claro. Y así quieres para hoy tarde. Sí, profe, por favor. Dime tú la hora. ¿A qué hora prefieres? A las 3:30, por favor. Ya Sí, está puede. bien. Ya está bien a las 3:30. Me llamas por Teams, me haces la timbrada y yo te contesto. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Compañeros, me despido hasta el día lunes, estudiarán.